Y recuerda, latinbet.bet solo para Venezuela y ahora latinbet.pro para el resto del mundo. LatinBet, esto también es pasión. Vaya, qué lío que se ha armado con la noticia que surgió desde Brasil y la cual estaría apuntando a que Jefferson Soteldo estaría dejando la disciplina con Santos para incorporarse a la Major League Soccer, específicamente con la camiseta del Toronto. A ver, todos nos ilusionamos siempre que vemos un gran futbolista venezolano y en el caso de Jefferson Soteldo muchos teníamos las esperanzas por lo hecho por Soteldo en la Copa Libertadores de América, por llevar el 10 del Santos, el mismo número que llevaba, el mismo dorsal que llevó Pelé en algún momento. Queríamos verlo jugar en Europa. Incluso los más osados apuntaban a que estaba segura su ida al Olympique de Marsella porque Jorge Sampaoli lo había dirigido y se había ido a dirigir al fútbol de Francia, precisamente con el Olympique. Eso nunca se dio. Jefferson Soteldo en algún momento todos nos alábamos de los cabellos porque había surgido aquella posibilidad que por $5 millones se fuera al fútbol de Arabia Saudita. Afortunadamente en aquel momento no se fue y se seguía contando y esperando que Jefferson Soteldo pudiera llegar al fútbol de Europa. Yo mismo hubiese esperado eso desde aquel momento. A final de cuentas, pareciera ser que el destino de Jefferson Soteldo por ahora no está en Europa. Pareciera ser mucho más cerca llegar al fútbol de la Major League Soccer, cosa que se podría definir en los próximos días de una manera seria y definitiva. La oferta es de $6 millones por el 75% del pase del futbolista venezolano. Ahora, ¿por qué Jefferson Soteldo irse a la Major League Soccer y no a Europa? Más porque para Soteldo siempre fue, y así lo reconoció en el Dream Team, su sueño era jugar con el Manchester United. En algún momento surgió aquel rumor empujado, no sé por quién, a través de un medio digital en Chile, que decía que había un interés del Tottenham Hotspur en fichar al venezolano, cosa la cual fue falsa. Y aquí mismo nos encargamos de desmontar esa fake news, como está de moda últimamente. ¿Por qué irse a la Major League Soccer y no a Europa? Bueno, simplemente creo que si Jefferson Soteldo no se va a Europa es porque no hay una oferta por él para irse a Europa. Situación que le ocurre a todo el mundo. Uno puede decir, no, pero que se quede y espere y espere. Puede saltar igual, desde Brasil a Europa como de la Major League Soccer a Europa. Quizás en Brasil pueda tener alguna exposición diferente jugando la Copa Libertadores de América, que evidentemente es más torneo que jugar un torneo como la CONCACAF Liga de Campeones. Es difícil para alguien como Jefferson Soteldo, y lo hemos dicho varias veces, conseguir llegar al fútbol europeo. No solamente por el pasaporte, que si bien pesa el pasaporte. El ejemplo del pasaporte yo siempre lo doy. Imagínese usted que llega a ser el presidente del Real Madrid. Que usted que me está viendo en este momento es el presidente del Real Madrid. Y Zinedine Zidane le dice, necesito que contratemos un nuevo 10, un enganche, un mediapunta, alguien que tenga magia. Y usted como presidente del Real Madrid ha recibido 4 carpetas de un agente de jugadores. Las 4 carpetas son una de un futbolista brasileño, la otra de un futbolista argentino, una tercera carpeta de un futbolista colombiano y una cuarta, la de Jefferson Soteldo. Y le dice a la gente, ¿es el venezolano? Es el próximo Lionel Messi. Y usted le entrega esas 4 carpetas a Zidane. Y entre usted, como presidente del Real Madrid y Zidane, escogen a quién fichar. ¿Cuál es la primera carpeta que van a abrir? Seguramente la del brasileño o la del argentino. La siguiente carpeta que van a abrir, ¿cuál es? Si abrieron primero la del argentino, la siguiente va a ser la del brasileño. Y viceversa. La tercera carpeta podría ser el colombiano o el venezolano. Probablemente no lleguen a abrir ni siquiera la tercera o la cuarta carpeta. Porque lamentablemente el pasaporte sigue pesando. Yo imagino que para los venezolanos
en el caso nuestro, que nos digan, hay un comentarista, un narrador de fútbol nacido en Cuba, es un cubano, pero es muy bueno. Es muy bueno analizando fútbol. Y ustedes dirán, ¿un cubano? Cuando los cubanos lo que saben es de béisbol. Bueno, yo vengo de un país como Venezuela, donde se dice que nosotros solamente sabemos de béisbol. Y cuando llegué al extranjero, me tocó enfrentarme a eso justamente, a demostrar que sí sabíamos de fútbol. Entonces, a mí me pesó el pasaporte en algún momento de mi carrera. Afortunadamente, logré superar eso. ¿Cómo lo superó en el fútbol Salomón Rondón, Tomás Rincón y alguno que otro? Pero mientras no tengas esa primera ventana de llegar, así sea un equipo chico de Europa, va a ser muy difícil que venza el pasaporte, que venza el peso de venir de un país que todavía no tiene la tradición para llamarle la atención como puede llamar la atención un argentino o un brasileño, aunque se lleve la camiseta 10 del Santos. Esa es la primera, podríamos decir, la primera argumentación que puede complicarle la vida a Jefferson Soteldo y a su agente, Sebastián Cano, de poderlo llevar a Europa. La otra, sin duda alguna, es la estatura. El fútbol europeo es muy físico. Llegar a Inglaterra es muy físico y de mucho contacto y mucho roce. Si hay ligas que de pronto son más nobles, como la portuguesa, la francesa, la belga, donde tal vez un jugador de la estatura de Jefferson Soteldo podría tener mayor facilidad de llegar. Eso es cierto. Habría que ver qué posibilidades tiene Jefferson Soteldo, si es que lo tiene o no, de poder llegar a hacerse comunitario pronto para no ocupar plaza de extranjero. Ahora, llegar a un club europeo con la estatura de Jefferson Soteldo, 1,61 m, uno podría decir, bueno, pero está más cerca del suelo, es más rápido, ciertamente, la ley física es así, pero Jefferson Soteldo le pesa la estatura para conseguir un contrato en Europa. Y yo sé que muchos ahora están diciendo, pero ¿y Lionel Messi? ¿Y qué tal Diego Armando Maradona? Bueno, empezando, Lionel Messi es casi 10 centímetros más alto que Soteldo. Pero es Lionel Messi, el jugador que junto a Cristiano Ronaldo han estado en los últimos 10, 12 años disputándose ser el mejor futbolista. Maradona era más alto que Soteldo, claro, que en paz descanse. Y era Maradona, en su momento era el mejor futbolista del mundo. Hoy Jefferson Soteldo es uno de los mejores futbolistas venezolanos, no es el mejor futbolista venezolano. Y cuando repasamos más acerca de Soteldo, vemos que con la selección, por las necesidades de atender trabajos defensivos, Soteldo no ha terminado de ser titular la cantidad de partidos que lo hubiésemos querido ver. No solamente en la época de Rafael Dudamel, también en la época de Peseiro, terminó viniendo desde el banco. Soteldo, para mí, es un jugador desequilibrante, un jugador que tiene magia, como no la tiene ninguno de los futbolistas que hay hoy en día en Sudamérica. No digo de los que juegan en Europa, aunque sean sudamericanos, pero de los sudamericanos que están jugando en torneos de CONMEBOL, nadie tiene más magia que Jefferson Soteldo. El problema es que si no se logra dar el salto a Europa, igualmente hay que dar el salto. Siendo el que llevaba la 10 del Santos, siendo claramente, en muchos momentos, el mejor jugador de los partidos de Santos en Copa Libertadores, no fue ninguno de los jugadores de Santos que resultó bendecido y fichado en Europa. Esa es la realidad. Llegar a la Major League Soccer no es tan malo. La Major League Soccer se ha caracterizado por servir de trampolín a alguno que otro jugador. Llegó Miguel Almirón, que creo en el momento que llegó para Atlanta United estaba listo para ir a Europa. Llegó, jugó con Atlanta United, salió campeón en Atlanta y de allí saltó al Newcastle United de Inglaterra. Tyler Adams salió del New York Red Bulls y fue al RB Leipzig de la Bundesliga, donde es titular. Hablamos de otro, un canterano del Vancouver Whitecaps, un equipo canadiense que hace vida en la Major League Soccer. Alfonso Davies, ¿le suena el nombre? Bueno, Alfonso Davies, campeón de Europa con el Bayern Múnich, titular indiscutible y seguramente uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Pero lograron saltar de la Major League Soccer a Europa siendo muy jóvenes. Y a Jefferson Soteldo le quedaría todavía tiempo por delante para buscar saltar a Europa. Pero quizás ya por Brasil no es la vía. Quizá por Brasil ya no se le pudo dar. No es suficiente a veces ser el gran jugador que es y llevar la 10 del Santos, un equipo histórico. No es ni siquiera suficiente hacer las jugadas que hizo o el golazo que le marcó a Boca Juniors en la semifinal de la Libertadores. La verdad es que hay cosas que le terminan de conspirar y de jugar en contra de Soteldo y que son muy difíciles de sortear. No puede volver a nacer para ser más alto.
no puede escoger nacer en un sitio donde el pasaporte tenga más peso en el mundo futbolístico, como si hubiese nacido en Argentina o en Brasil, aunque en Brasil sea el que lleve la 10. Son cosas muy difíciles que batallar. Y nosotros tenemos que aprender que no tenemos que exageradamente ilusionarnos o desilusionarnos con lo que ha sucedido con Soteldo. Estamos orgullosos del trabajo que logró hacer Joseph Martínez en la Major League Soccer. Que ¿por qué no lo hizo en Italia? ¿Por qué no le fue bien en Italia? Le había ido bien en Suiza y no le fue bien en Italia. Eso pasa. ¿Saben qué? Mauro Germán Camoranesi no le fue bien en el fútbol mexicano, pero llegó a Italia y le fue bien en la Juventus. A veces no te puedes adaptar a una liga, o a veces no se te dan los momentos o no se te dan las oportunidades. Y eso también es un factor que juega en el fútbol. Si le toca ir a la Major League Soccer a Jefferson Soteldo, estoy seguro que va a llegar a un torneo donde va a estar peleando para ser seguramente el mejor jugador de la liga. Se lo va a estar peleando a alguien como Carlos Vela, a alguien como a Nicolás Lodeiro, como Raúl Ruiz Díaz, por ejemplo. Pero si Perú, que tuvo tan buenos jugadores y tan buena selección en las eliminatorias y que clasificó al Mundial, no logró llevar muchos jugadores fuera de Perú. Y sus grandes referentes están en la Major League Soccer. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Esto opino.